En mi primer día en palacio me lancé una buena fortuna. La lectura decía, no hagas nada, simplemente recuéstate y ganarás. Lo creí. Desde entonces mi vida comenzó a ser de comer, dormir y no hacer absolutamente nada. ¿La selección de consortes? No fui. ¿Presentar homenaje a la emperatriz? Fingí estar enferma. Cuando el emperador gritó nombres, yo estornudaba y moqueaba a todo pulmón, mientras las demás concubinas del harén luchaban con uñas y dientes. Dormí profundamente en un patio diminuto y ruinoso junto al frío palacio. Mi única preocupación era que la comida de la cocina imperial se estaba volviendo cada vez más descuidada. Verduras y tofu. Tofu y verduras. Casi me estaba poniendo verde. Hasta ese día. El gato persa que tenía la noble consorte Lu desapareció. Todo el palacio se sumió en el caos buscándolo. Tan ruidoso que no pude dormir la siesta. Con el pelo revuelto de punta en todas direcciones, abrí la puerta chirriante de mi patio destartalado. Tomé un palo con indiferencia y dibujé algunas marcas en el suelo. Examinen la esquina sureste del jardín imperial. En las rocas del tercer nivel de la colina artificial, las doncellas y eunucos del palacio que pasaban me miraban como si estuviera loco. Bostecé y volví adentro para continuar mi siesta. Media hora después, la noble consorte Lu apareció en la puerta de mi patio, sosteniendo a su gato recuperado. Su rostro era un derroche de colores. ¿Tú cómo lo supiste? Me froté los ojos. Lo adiviné. Al día siguiente mi almuerzo incluía un muslo de pollo. Unos días después, la noble consorte Lu irrumpió en mi pequeño patio, irrumpiendo con su séquito. ¿Su vaque fue obra tuya? Sus peonías meticulosamente cuidadas, se habían marchitado durante la noche con los pétalos esparcidos por el suelo. Estaba agachado en un rincón, observando cómo las hormigas movían su colonia sin siquiera levantar la cabeza. En la esquina suroeste, a 1 metro bajo el macizo de flores, hay una pequeña figura enterrada. La noble consorte Lu dudó, pero ordenó que la desenterraran. Efectivamente apareció una muñeca de tela llena de agujas, con su fecha de nacimiento inscrita. Su rostro palideció. ¿Quién hizo esto? Me limpié las manos. La de tu palacio, la que viste de verde y tiene un lunar en la ceja izquierda. La noble consorte Lu se fue furiosa, llevándose a su gente. Se rumoreaba que había descubierto a un espía enviado por un rival que llevaba años al acecho. Mis almuerzos mejoraron, 2 platos de carne, 1 de verduras y un plato de aperitivos delicados. Empezaron a circular rumores sobre mí en el harén. La que estaba junto al palacio frío era un poco extraña. ¿Acaso sabe adivinar? Probablemente solo lo esté adivinando. La emperatriz empezó a sufrir un fuerte dolor de cabeza. Los médicos imperiales no pudieron hacer nada. No pudo dormir durante noches enteras. El palacio Femí estaba sumido en la penumbra. Alguien murmuró algo despreocupado. El que estaba junto al frío palacio, el mayordomo de la mismísima emperatriz, se acercó y me observó con atención. El dolor de cabeza de su majestad la emperatriz. Estaba tumbado en mi sillón roto, hecho por mí mismo, tomando el sol, demasiado perezoso para siquiera levantar los párpados. Debajo de la almohada. ¿Qué? Debajo de la almohada hay una pieza de jade con un loto tallado. Tómala y tírala al estanque de lotos. El mayordomo se fue, casi creyéndolo. Al día siguiente se difundió la noticia desde el palacio Femí. La emperatriz había dormido profundamente. Su dolor de cabeza había desaparecido. Mi pequeño patio se llenó de vida. Doncellas y eunucos hacían fila para entregar cosas. Brocado de la emperatriz. Brazaletes de jade de la noble consorte. Incluso la cocina imperial lo notó. Mi pequeña mesa de comedor estaba más llena que nunca. Albóndigas de cabeza de león estofadas. Base marina al vapor. Dumplings de camarones cristalinos. Me di una palmadita en la barriga con un suspiro. Mi vida de estar tumbado como un pez salado podría haber terminado, pero los problemas seguían apareciendo. La noble consorte Lu empezó a mirarme con otros ojos. Sus ojos eran una mezcla de cautela, celos y cálculo. Me encontré en el jardín imperial, sonriendo, pero no de verdad.
La consorte Su es tan popular ahora que incluso la emperatriz te mira de otra manera. Bajé la cabeza, mirando fijamente un pequeño brote terco que se abría paso entre las grietas de la piedra. Gracias, noble consorte. ¡Qué suerte! Eso es todo. ¿En serio? Se acercó, su fuerte fragancia me picaba la nariz. Entonces, hermanita, divina para mí, ¿cuándo le daré al emperador un hijo dragón? El silencio se apoderó de todos. Todos estaban alerta. Una pregunta complicada y cruel. Si la respondía correctamente se consideraría brujería. Si me equivocaba, se consideraría un engaño a la noble consorte. Estornudé frotándome la nariz. Noble consorte. Sí, quizás deberías ver a un médico imperial primero. El rostro de la noble consorte lo cambió. ¿Qué quieres decir? Parecía inocente. La fragancia que llevas puesta está mezclada con polvo de almizcle, ¿verdad? Una exposición prolongada podría dificultar el embarazo. Su rostro palideció como el papel. Retrocedió un paso tambaleándose, mirándome fijamente con los ojos llenos de un deseo asesino de destrozarme. Esa noche la puerta de mi patio fue golpeada con fuerza. Un grupo de sirvientas de aspecto feroz irrumpió. Consorte Su, ¿cómo te atreves a envenenar la fragancia de la noble consorte? Ven con nosotros. Me arrastraron sin decir palabra. El palacio de la noble consorte lo estaba brillantemente iluminado. Ella se recostaba en su mullido sofá, con el rostro sombrío. Arrodillado junto a ella había un palacio tembloroso, encargado de las fragancias. Pillado con las manos en la masa. ¿Qué tienes que decir? La criada me señaló, llorando. Es ella. Me ordenó añadir algo a la fragancia de la noble consorte. Bostecé. Estaba cansado del ajetreo del día. Noble consorte. ¿Qué? ¿Suplicando clemencia? No. Señalé una discreta caja de laca negra sobre su tocador. Los objetos de esa caja, los has usado durante mucho tiempo, ¿verdad? Su mirada se agudizó. ¿Qué insinúas? El ungüento está hecho con la miel embriagadora de la bella, flores de tributo de la frontera sur. Realmente nutre la piel, dije lentamente. Pero al combinarlo con el té de ginseng de montaña nevada que bebes a diario, me detuve. El té de ginseng es picante por naturaleza. Y la miel ebria de la bella es fría. El calor y el frío chocan. Y con el tiempo se vuelve tóxica. La noble consorte Lu se incorporó de repente. Tonterías. ¿Médicos imperiales? Los médicos imperiales solo examinaron tus polvos aromáticos, no las cosas que ingieres a diario. No pensarían que estos dos chocarían. Me encogí de hombros. ¿Has estado sudando por las noches, sintiendo molestias en el pecho por las mañanas y con la menstruación alterada últimamente? El rostro de la noble consorte Lu cambió de blanco a azul. Apretó los puños con fuerza. No habló, pero su expresión lo decía todo. Suspiré. Ese palacio encargado de las fragancias fue sobornado con 500 cuentos por tu rival. Lo que añadió al polvo fue solo polen común, que quizá te causó algunas erupciones. Quien realmente te hizo daño fuiste tú mismo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La noble consorte Lu parecía agotada, desplomándose en el mullido sofá. Agitó la mano débilmente. Fuera todos. Fuera. Al día siguiente la noble consorte Lu se reportó enferma y se quedó en casa. El palacio encargado de las fragancias desapareció sin dejar rastro. Mis almuerzos fueron mejorados. Esta vez, un tazón de sopa de nido de pájaro, que se dice fue encargado especialmente por la propia emperatriz. La paz duró solo unos días. Una ola más grande azotó el lugar. El segundo príncipe estaba recitando textos en el estudio imperial, cuando de repente echó espuma por la boca, sufrió convulsiones y se desplomó inconsciente. Todo el hospital imperial estaba alarmado, pero no se encontraron señales de envenenamiento. El emperador, furioso, ordenó una investigación exhaustiva. Sin embargo, las pistas me apuntaban. Un joven eunuco confesó que me vio merodeando por el estudio imperial hace unos días y que enterré algo en una esquina del muro. Los guardias del palacio excavaron en la esquina de mi pequeño patio.
Encontraron una estatuilla de madera de Polonia con incrustaciones de agujas de plata. Estaban grabados los datos del nacimiento del segundo príncipe. Un amuleto para maldecir y ejercitar, o un intento de dañar al príncipe. Delito capital. Me encadenaron y me arrastraron ante el emperador, en la sala de cultivo mental. El aire era tan denso que podía congelar a cualquiera. El emperador estaba sentado en el trono del dragón, con el rostro helado como el agua. La emperatriz estaba a un lado con lágrimas corriendo. Los labios de la noble consorte Lu se curvaron en una leve e imperceptible sonrisa. Los ministros contuvieron la respiración. Xiu 11. ¿Sabes cuál es tu crimen?, gritó el jefe de los eunucos. Me arrodillé en el frío suelo de piedra, con las cadenas clavándose en mis muñecas. No. Dije. Testigos oculares. Pruebas físicas. Y aún te atreves a negarlo. Esa figurita de Polonia es una prueba irrefutable. Levanté la cabeza y miré al emperador. Él me estaba mirando. 2. Su mirada era insondable. Su Majestad. Mi voz sonó inquietantemente clara en el silencioso pasillo. ¿Esa figurita? No es mía. ¿Los detalles grabados del nacimiento? Incorrectos. Silencio sepulcral. La noble consorte Lu gritó. Mentiras. Detalles del nacimiento del segundo príncipe. En el año de Binyin, mes de Dinyu, día de Buxiu, hora de I, recité con calma. La estatuilla representa el año de Binyin. Mes Dinyu. Día de Buxiu. Hora de Hengu. 1 hora de diferencia. Un jadeo ahogado recorrió la sala. El llanto de la emperatriz cesó. La mirada del emperador se agudizó. El eunuco jefe examinó apresuradamente la supuesta estatuilla irrefutable, palideciendo al instante. Esto. 1 hora de diferencia puede cambiar el destino por completo. Continué. Si alguien quisiera hacerle daño al príncipe, ¿usaría los detalles de nacimiento equivocados? Esa estratagema es de aficionados. El rostro de la noble consorte Lu palideció mortalmente. Indignante. ¿Quién dice que no grabaste deliberadamente los detalles equivocados? Además interrumpí, volviéndome hacia el joven eunuco que me había acusado. Temblaba como una hoja en el viento otoñal. ¿Dijiste que me viste enterrando algo junto a la pared del estudio? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Hace 3 días. Hora. Me tiré de la comisura de la boca. Hace 3 días. Tu hora. Estaba junto al pozo abandonado detrás del palacio frío, ayudando a la dama Li a encontrar su horquilla caída. ¿Quiénes estaban presentes? La señora Zhang de la lavandería y el capitán Wang de la tercera unidad de patrulla. El emperador puede confirmarlo con una sola pregunta. El joven eunuco se desplomó. Yo lo recordaba mal, fue hace 4 días. ¿4 días? Sonreí. Hace 4 días el eunuco Xiao, del departamento de la Casa Imperial, trajo a 3 jóvenes eunucos para entregar carbón de invierno a mi patio. Se quedaron desde la hora Chan hasta 3/4 de hora. Todos pueden atestiguar que nunca salí de mi patio. El joven eunuco temblaba violentamente, incapaz de hablar, en la sala de cultivo mental. Se podía oír caer un alfiler. El emperador habló lentamente con voz indescifrable. Claro, eres hábil en la adivinación. Incluso conocías con tanta precisión los detalles del nacimiento de mi hijo. Bajé la cabeza. Su Majestad, no fue adivinación. Oh. Cuando el segundo príncipe cumplió 1 mes, el departamento de la Casa Imperial registró sus datos. Pasé por allí y lo vi fugazmente. Tengo buena memoria. Eso es todo. Respondí con sinceridad. El rostro de la noble consorte Liu se contrajo por completo. Se llevaron a rastras al joven eunuco. La noble consorte Liu fue castigada con 3 meses de arresto domiciliario por mala supervisión y credulidad ante la difamación. A mí me liberaron sin cargos y me enviaron de vuelta a mi pequeño patio. El eunuco jefe me entregó personalmente regalos para tranquilizarme y trajo un decreto verbal. Su Majestad, el emperador le ordena que se traslade a otro lugar.
¿A dónde? Al salón lateral del Palacio Qiankun. Se me cayeron las semillas de melón en la mano. ¿El Palacio Qiankun? ¿La residencia del emperador? Un salón lateral. ¿Puedo quedarme? Hice una mueca. Este lugar es tranquilo y agradable. El eunuco jefe se estremeció. Consorte, por favor, no me molestes. La orden del emperador no se puede desobedecer. Me vi obligado a trasladarme al salón lateral del Palacio Qiankun. Dorado y resplandeciente el incienso cálido y suave. Pero me sentí completamente fuera de lugar, como un pescado salado arrojado a la fuerza a una pecera. El emperador pasaba de vez en cuando sin decir nada, sentado allí, repasando memoriales o leyendo libros. Yo me quedaba al otro lado, dormitando o mirando por la ventana, contando pájaros. Un día volvió. Tras terminar una pila de memoriales, se frotó la frente y de repente habló, su 11. ¿HM? Estaba contando el gorrión número 37. Adivina mi fortuna. Me volví hacia él. ¿Adivinar qué? Adivinar. Su mirada era pesada mientras me observaba. El destino de mi imperio. Mi corazón dio un vuelco. Aquí viene. No. ¿Por qué no? Adivinar la fortuna del Estado acorta la vida. Dije con sinceridad. Este sirviente todavía quiere disfrutar de unas cuantas albóndigas de cabeza de león de las cocinas imperiales. Hizo una pausa. Entonces, adivínenme. ¿Adivinar qué? ¿Adivinar cuánto tiempo viviré? Los eunucos y las doncellas del palacio en el salón de cultivo mental cayeron de rodillas al instante, con la cabeza gacha, temerosos de respirar. Suspiré. Su Majestad. Su Majestad. ¿De verdad quieres saber esto? Sí. Dime. ¿En serio? Sí. Dime. Bien. Me encogí de hombros. 1000 colas de oro por la adivinación. Sin crédito. Me miró un buen rato y de repente se echó a reír, dejando a todos en la sala boquiabiertos. Bien. Bien hecho, su 11. Dejó de reír. Ojos complejos bastante audaces. Nunca más me obligó a adivinar nada mortal. Simplemente me hacía quedarme en el pasillo lateral, como un amuleto de la suerte, o quizás un objeto que lo hacía sentir a la vez tranquilo e intrigado. La dinámica del harén cambió por completo. Nadie se atrevió a pedirme adivinación. Nadie se atrevió a provocarme. Tras ser liberada del arresto domiciliario, la noble consorte Liu se contuvo. Su mirada hacia mí seguía siendo compleja, pero ya no se atrevía a actuar. La emperatriz me trató con cortesía. Otras consortes evitaban por completo el Palacio Qiankun. Yo me convertí en una presencia única en el harén, sin rango pero viviendo cerca del emperador. No competía por favores. No me metí en líos. Mi mayor preocupación diaria era si comer cerdo estofado o costillas agridulces para almorzar. La vida parecía agua endulzada con miel. Sencillo pero sutilmente dulce y reconfortante. Hasta que llegó la noticia, una grave sequía en la región sur. Tierra reseca a kilómetros de distancia. Refugiados por doquier. El tribunal emitió 3 rondas de ayuda humanitaria en grano, pero apenas fue suficiente. La oficina astronómica imperial observaba las estrellas por la noche, pero permanecía desconcertada. La gente se quejaba en voz alta. Corrieron rumores de que el Hijo del Cielo había perdido la virtud, y que el castigo celestial había recaído. El tribunal estalló en un debate. Los halcones exigieron la represión de los refugiados. Los más conservadores exigieron impuestos adicionales para financiar la ayuda. El emperador llevaba días sin dormir bien, su rostro estaba tan oscuro que parecía gotear. Todo el palacio estaba envuelto en una tenue penumbra. Esa noche relampaguearon relámpagos, rugieron truenos y llovió a cántaros. El emperador se encontraba en la puerta del Palacio Qiankun, observando la negra cortina de lluvia, con la espalda pesada por la reflexión. Yo estaba sentado en el cálido sofá, sosteniendo un plato de pasteles de nueces recién horneados, comiendo alegremente. «¿Ves?», gritó de repente con la voz ligeramente apagada por la lluvia. Vaya, tenía la boca llena.
¿Crees? Su voz era baja. ¿Este desastre es de verdad culpa mía? Tragué un bocado con esfuerzo y tomé un sorbo de té para calmarme. Su Majestad, ¿cree usted en esos rumores? Guardó silencio. Los desastres son desastres. Dije cogiendo un pastel de nueces. ¿Qué tiene que ver con la gente? ¿Alguien puede controlar la lluvia? Se giró para mirarme con la mirada fija y profunda. La Oficina Astronómica Imperial afirma que es un castigo celestial. Resopló. Resoplé. Con desdén. Si de verdad fueran tan buenos prediciendo, ¿no habrían pronosticado ya la lluvia, en lugar de estar apurados ahora? El emperador. Entonces, en tu opinión, ¿qué causa este desastre? Para desatar un nudo, hay que encontrar a quien lo hizo. Si no llueve en el cielo, pregúntale al cielo. Dije con naturalidad. Los labios del emperador se crisparon levemente. ¿Cómo lo preguntas? Me sacudí las migas de las manos, me quedé a su lado y contemplé el aguacero torrencial. Su Majestad, ¿ha considerado alguna vez? ¿Qué? ¿Que quizás en la región sur algo enfureció al cielo? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Este sirviente está adivinando. Me encogí de hombros. Solo una metáfora. Por ejemplo, si alguien cavara un gran pozo frente a tu palacio y vertiera agua sucia todos los días, ¿te alegrarías? No. Quizás con ira. Ni siquiera querría salir del palacio. El emperador parecía pensativo. ¿Quieres decir? No dije nada. Aclaré rápidamente pensando que los sucesos inusuales suelen tener una causa. Una vasta zona, completamente seca, debía haber una razón. Al día siguiente el emperador envió en secreto a 3 hombres de confianza a la región sur. Debían inspeccionar las montañas y los ríos en busca de cambios anormales y si se había realizado alguna construcción a gran escala. Especialmente excavando. Medio mes después, llegó un informe urgente de 800 liyue al salón de cultivo mental. El emperador estudió el informe en silencio con expresión indescifrable. Finalmente exhaló profundamente. Qué bien encontrar lo que enfureció al cielo. El informe reveló que hacía 3 años, la nobleza local había construido una enorme presa de piedra en el curso superior del río Kanglin para regar sus propios campos, desviando casi el 70% del agua del río. Río abajo, 10 condados sufrieron escasez de agua. Las redes de agua anteriormente abundantes se secaron gradualmente. La sequía de este año agravó la situación, dejando la zona río abajo completamente seca, causando un sufrimiento generalizado. El noble responsable era pariente lejano de la noble consorte Liu. Usando su nombre gobernó la región sin control. El edicto imperial llegó como un rayo. La presa privada fue destruida. El río Kanglin volvió a crecer. La casa de la nobleza fue confiscada y encarcelada. La noble consorte Liu fue implicada, despojada de su título, reducida a concubina y confinada durante 1 año. El poder de la familia Liu fue purgado. Un mes después, una suave lluvia cayó en la región sur, aliviando la sequía. Los refugiados regresaron a casa. Un desastre que podría haber sacudido a la nación se evitó discretamente. El emperador ofreció un pequeño banquete en el palacio Qianquan. Solo estábamos él y yo. Los platos estaban exquisitos. Me sirvió personalmente una rebanada de pollo lotus. Su Majestad, esta vez has hecho una gran hazaña. ¿Qué recompensa te gustaría? Dejé los palillos, pensé detenidamente y pregunté con seriedad, ¿podría la gran cama de madera de Citan del pasillo lateral reemplazar mi vieja cama de tablones duros? Una cama demasiado blanda me duele la espalda. El emperador sostuvo su copa de vino, mirándome fijamente un buen rato y luego suspiró. Sí que lo eres. ¿De verdad que? Algo realmente extraordinario. Sonreí. Gracias por el cumplido. Su Majestad. Y la vida volvió a la normalidad. Seguí viviendo en el salón lateral del Palacio Qianquan, durmiendo en la cama de tablones duros hecha especialmente por el departamento de la Casa Imperial. Las cocinas imperiales seguían preparándome platos deliciosos de diversas maneras. Pero la mirada del emperador sobre mí se volvía cada día más extraña,
a veces como si estuviera contemplando un rompecabezas sin solución, a veces con un dejo de diversión desesperada. Cacería de otoño, los terrenos de caza reales, banderas ondeando, caballos relinchando. El emperador estaba de muy buen humor, liderando él mismo la carga, galopando hacia las profundidades de los terrenos de caza. Me envolví en una gruesa piel de zorro, me acurruqué en un rincón de la tribuna, con un calentador de manos en la mano, dormitando. No me interesaba en absoluto este asunto de matar y perseguir. De repente Rapidovmarz se acercó acompañado de gritos de pánico. «¡Protege al emperador! ¡Protege al emperador! El emperador está en peligro». Todo el campo se sumió en el caos. La emperatriz se puso de pie alarmada. Los funcionarios entraron en pánico. El comandante de la Guardia Imperial reunió tropas de inmediato para rescatarlo. Reinaba el caos. Me despertaron los gritos de la multitud, aún con los ojos adormilados. «¿Qué pasa?» Un palacio construido junto a mí, pálido como una sábana, tartamudeaba. «Kiren, el emperador en el corazón de los terrenos de caza, está siendo atacado. Parece ser una bestia enorme». ¿Una bestia enorme? ¿Un tigre? Me dio un vuelco el corazón. El sueño se desvaneció al instante. Instintivamente mis dedos empezaron a calcular rápidamente dentro de mis mangas. Estaban helados. En lo profundo del bosque de los terrenos de caza, el emperador sostenía un arco largo, enfrentándose a un enorme tigre de frente blanca, visiblemente enfurecido. El tigre gruñó mostrando los colmillos y su caballo pateó inquieto. Momentos antes, un paso en falso había asustado al caballo con el rugido del tigre, tirándolo al suelo. Los guardias que lo acompañaban se habían dispersado. La situación era crítica. El tigre parecía haber perdido la paciencia, con las patas traseras enroscadas, listo para abalanzarse. El emperador empuñaba su arco dorado con la mirada penetrante, preparándose para una lucha a vida o muerte. En este momento, Su Majestad, no se mueva. Se escuchó una voz femenina entrecortada y ligeramente quebrada. Todos se quedaron paralizados. El tigre se detuvo. Sus ojos furiosos se fijaron en la fuente. Era yo. De alguna manera. Me abrí paso entre los guardias caóticos. Y llegué al frente. Tenía el pelo despeinado. El pelaje de zorro colgaba torcido. En mis manos apretaba algo con fuerza. Parecía heno. ¿Con algunas ramas secas? Patético y ridículo a la vez. Kai Ren. Peligro. Retrocede. Gritó el jefe de la guardia. Frenético. El emperador. Alarmado y enojado. Susin. Tontería. Retrocedí. Pero no me moví, con la mirada fija en el tigre, observando al emperador y el terreno que lo rodeaba. Mis dedos, dentro de la manga, calculaban aún más rápido. La posición del sol, el viento que azota la tierra. No, ya es la hora de la espinilla. Murmuré para mí mismo. Mientras el tigre perdía la paciencia por completo, rugía ensordecedor y se preparaba para abalanzarse. Me moví. No hacia atrás. Pero di 2 pasos hacia adelante. Ante la mirada horrorizada de todos, arrojé el montón de heno y ramas desordenadas, con todas mis fuerzas, hacia el costado del tigre. Hacia una pequeña, aparentemente insignificante ladera de tierra, salpicada de arbustos bajos. «Toma eso». El heno y las ramas se esparcieron por el aire. Algunos incluso aterrizaron sobre la cabeza del tigre. Parecía aturdido por este ataque repentino e inofensivo. Su enorme cabeza se sacudió. Se le escapó un gruñido bajo. Sus ojos ardían de furia. Claramente enfurecido. Abandonó al emperador. Su enorme cuerpo se abalanzó sobre mí, trayendo consigo el hedor de la naturaleza. Kai Ren. Cuidado. Se oyeron gritos. El emperador abrió los ojos de rabia y preparó una flecha para disparar. En ese momento de vida o muerte, ocurrió algo extraordinario. El tigre, a punto de abalanzarse de repente sin previo aviso, se desplomó como si una fuerza invisible lo hubiera agarrado y tirado. ¡Pum! Un estruendo sordo.
acompañado por el rugido furioso y doloroso del tigre. Su enorme cuerpo se precipitó directamente sobre la pendiente de tierra donde había tirado el heno. Voló polvo. El suelo se derrumbó, revelando un enorme pozo oscuro. Desde el fondo el tigre rugió y forcejeó, furioso y temeroso. Y se oyó el repugnante crujido de huesos. Todos quedaron atónitos mirando el repentino hoyo. Observando al tigre retorcerse impotente en su interior. Luego mirándome de pie en el borde. Con las manos en el pecho. Su rostro mostraba una expresión de casi morir. Se hizo un silencio denso. Solo el pozo resonaba con los rugidos indignados del tigre. Más tarde se descubrió que el lugar era una trampa abandonada de la dinastía anterior, diseñada para capturar animales grandes. Con el paso de los años, había estado cubierta de hojas espesas y tierra. En la superficie solo crecían arbustos bajos, con la apariencia de una ladera común. Había lanzado el heno y las ramas. Era solo cuestión de calcular la dirección y el momento adecuados. Le había indicado al tigre un camino despejado. Cuando se asentó el polvo, los guardias escoltaron al emperador hasta el borde del foso. Allí contemplaron al tigre con la pata rota y apenas con vida. Luego me miraron a mí polvoriento, despeinado con el pelo alborotado. Su expresión era indescriptible. Susin. ¿MMM? Tú. Estoy aquí. Dije. Tiraste ese fardo de heno. Oh. Me rasqué la cabeza. Calculé que podría haber un hoyo allí. Pensé en intentarlo. Guardó silencio un largo instante. Finalmente solo pronunció dos palabras: regresa al palacio. Tras el incidente del coto de caza, la atmósfera en el palacio Qiankun cambió sutilmente. La mirada del emperador sobre mí se volvió más inquisitiva. Con una cautela tácita, ya no me permitió quedarme en el salón lateral, sino que me concedió un jardín independiente del palacio, llamado Residencia Jingen. Ni muy lejos ni muy cerca de sus aposentos. Las provisiones superaban con creces lo que merecía un simple quirón. Los regalos llegaban sin cesar. Sedas y satenes, joyas y tesoros. Llenando los almacenes. Pero estaba prácticamente aislado. Poca gente pasaba, salvo los eunucos que traían regalos. Disfruté de la tranquilidad. Todos los días en el amplio patio de la residencia Jingen, tomaba el sol, comía pipas de girasol y probaba los nuevos dulces de las cocinas imperiales. De vez en cuando pensaba en la cama de tablones duros del salón lateral del palacio Qiankun. La siguiente vez que vi al emperador fue 3 meses después. La suite de invierno de la residencia Jingen florecía a la perfección, llenando el aire de fragancia. Vino solo caminando por la nieve sin acompañantes. Yo estaba envuelto en una manta sentado en el pasillo con un calentador de manos en la mano contemplando la nieve. La vida parece bastante agradable. Su voz no delataba emoción alguna. Gracias, Majestad, respondí con pereza. Se sentó a mi lado en el banco de piedra, helado por su peso, pero no pareció importarle. Susin. ¿HM? Llevo mucho tiempo pensando. ¿En qué? ¿Qué quieres de verdad? Me giré para mirarlo. Copos de nieve le cubrían los hombros. Cabello negro. Una túnica de dragón amarilla brillante. Sus rasgos denotaban cansancio. ¿Qué quiero? Sonreí. Siempre ha sido sencillo. ¿Y eso es? Vivir. Comer bien. Dormir bien. Conté con los dedos. Idealmente sin que nadie me molestara. Él me observó. Ojos profundos. ¿Así de simple? Así de simple. ¿Sabes que hizo una pausa? ¿Cuántos darían lo que fuera por tu habilidad? Si la usaras para... Su Majestad. Lo interrumpí. En serio. La adivinación es como una espada. Bien usada. Salva vidas. Mal usado perjudica a los demás y a uno mismo. Soy tímido. Tengo miedo de acortar mi vida. Y aún más miedo de los problemas. Solo quiero ser un pez salado. Tomar el sol. Y darme la vuelta.
Guardó silencio observando la nieve y las flores rojas del patio, sin decir palabra durante un largo rato. En primavera, un edicto imperial conmocionó al harén. Qiren Su-sing, de carácter gentil y virtuoso, fue nombrada emperatriz para residir en el palacio central. En la residencia Jingan, la voz estridente del eunuco anunciando el edicto aún resonaba. Me arrodillé en el suelo, atónito. ¿Emperatriz? Yo. El legendario puesto de líder de los 6 palacios. Gobernarlo todo. ¿Agotarse hasta el límite? Su Alteza. Recibe el edicto. Susurró el eunuco. Recuperé la consciencia, mirando el pergamino amarillo brillante como si fuera una papa caliente. Un eunuco. Su Alteza. Por favor, dírmelo. ¿Puedo? ¿Me niego? El eunuco casi se desploma, casi arrodillándose. Su Alteza. Hable con cuidado. Ataviado con la corona de fénix y las vestiduras ceremoniales, cargado con decenas de kilos de ajuar ceremonial, me moví como una marioneta durante la ceremonia de entronización, aceptando el homenaje de los funcionarios y las 6 consortes del palacio. La concubina Liu, antigua consorte noble, se arrodilló allí abajo con los ojos llenos de veneno y una profunda sensación de impotencia. Tras la ceremonia, regresé al aún más espléndido palacio Fenji. Agotada, me desplomé sobre la enorme cama de fénix. Rápido, ayúdenme a quitarme esto. Las criadas reprimieron la risa, forcejeando para quitarse el pesado tocado. Esa noche llegó el emperador con su atuendo habitual. Despachó a todos los asistentes con un gesto, dejándonos solo a nosotros 2 en el enorme dormitorio. ¿Cómo se siente?, preguntó. Me froté el cuello dolorido. Estoy a punto de romperme el cuello. Se rió suavemente, se acercó a mí y sus dedos cálidos me presionaron suavemente la nuca. La presión justa. Cerré los ojos con comodidad. ¿Por qué yo?, pregunté, expresando por fin la pregunta que había contenido todo el día. Sus dedos se detuvieron. ¿Por qué? Porque eres perezoso. Ah. Porque no quieres problemas. Porque solo quieres ser un pez salado. Siguió presionando suavemente. En voz baja. Su-sin. Mi imperio es vasto. El harén es traicionero. Necesito una emperatriz. Una que no cause problemas. Que no forme facciones. No planearé que un príncipe tome el poder. Idealmente su mano presionó un poco más fuerte mi hombro. Alguien a quien ni siquiera le importa mucho el trono. Así podré estar tranquila. El harén estará verdaderamente en paz. Me acosté en la suave cama bordada, en silencio. Así que eso es todo. Lo que él valoraba era precisamente mi naturaleza de pescado salado. Sin deseos. Contenido. La pieza más confiable para equilibrar el harén y estabilizar la corte. Entonces murmuré, soy solo el guardián de la casa. Él rió entre dientes. Podría decirse así. Entonces me giré y lo miré. Su Majestad. ¿Podemos hacer un trato? ¿Qué clase de trato? ¿Podría alguien más hacer el trabajo que se supone que debe hacer una emperatriz? Arqueó una ceja. Por ejemplo, administrar los 6 palacios. Conversar con las consortes. Supervisar las ceremonias de sacrificio. Conté con los dedos, preferiblemente sin mí. La sonrisa en sus ojos se profundizó. Bien. ¿En serio? No bromees. Se acercó más, su aliento rozándome la oreja. Solo necesitas hacer una cosa. ¿Qué cosa? ¿Quedarme quieto? ¿Acostarme? Sí. ¿Comer bien y dormir bien? Sí. Nada más de qué preocuparse. Sí. Sonreí, señalando con el dedo. Trato hecho. A partir de entonces, una extraña escena se apoderó del harén. La emperatriz alegaba estar enferma todo el año y rara vez salía de sus aposentos. El sello del Fénix. Entregado a una consorte virtuosa, confiable y sin hijos. Las 6 tareas administrativas del palacio. Dejadas en manos de la capaz y virtuosa consorte. ¿Y las disputas entre las consortes por favores y celos?
El emperador tenía que lidiar con esos dolores de cabeza él mismo. Yo solo necesitaba aparecer en las grandes ocasiones anuales, luciendo la pesada corona de Fénix, actuando como mascota de la suerte por un tiempo, y luego retirarme rápidamente al Palacio Finni. Para continuar mi gran carrera como pescado salado, las cocinas imperiales se devanaban los sesos para crear nuevos platos. Como la emperatriz era su principal crítica gastronómica, el emperador visitaba el Palacio Finni de vez en cuando. A veces, después de revisar los monumentos conmemorativos, venía a sentarse un rato a tomar una taza de té que yo preparaba, en realidad, preparado por las criadas del palacio. A veces, por puro placer, se tumbaba en el otro extremo de mi sofá especial, de grueso acolchado, leyendo o echando una siesta. Rara vez hablábamos, cada uno ocupado en sus asuntos. Sin embargo, el ambiente emanaba una extraña armonía, como dos peces salados que no se molestaban. En ocasiones, las situaciones requerían mi intervención. Por ejemplo, la concubina Liu, a quien finalmente se le había permitido retomar su puesto, pero nunca pudo ascender más, tenía familiares inquietos en su país. Se apoderaron de tierras de cultivo, lo que provocó un incidente fatal. La familia de la víctima acudió a la capital para presentar una petición, pero la familia de Liu envió gente para emboscarlos a mitad de camino. El informe me llegó a través de una consorte virtuosa. Suspiré. Cuando la concubina Liu vino a presentar sus respetos, buscando información, le comenté casualmente que había oído que el túmulo funerario del suburbio oeste estaba inestable últimamente. Se oían llantos por la noche. Hermana de Liu, tu destino es delicado. Estas noches, asegúrate de no salir. El rostro de la concubina Liu se puso verde de inmediato. Enfermó de miedo y envió una carta a casa esa misma noche. Nadie supo qué había escrito. La familia Liu se contuvo rápidamente. No solo devolvieron el terreno, sino que, algo sin precedentes, pagaron una cuantiosa indemnización. La familia de la víctima se llevó el dinero y se mudó lejos, evitando así lo que podría haberse convertido en un escándalo de gran magnitud. Otro ejemplo, un general fronterizo regresó victorioso, tan poderoso que intimidó al trono. Se rumoreaba que había guardado en secreto túnicas de dragón, tramando una traición. El emperador, furioso, carecía de pruebas y temía el prestigio del general en el ejército. Ante un dilema, llegó al palacio Fenji con el ceño fruncido. Yo jugaba a las cartas con las doncellas del palacio con la cara llena de fichas perdedoras. Les hizo un gesto para que se fueran y se sentó frente a mí. Emperatriz. Estaba ocupado estudiando mis cartas. Hazme una adivinación. ¿Por qué? Por lealtad y traición. Tiré una carta. No puedo. ¿Por qué no? Los corazones son como cofres sellados, no se sabe qué hay dentro. No levanté la vista. Pero, Majestad, si de verdad le preocupa ese general, ¿qué hará entonces? ¿Quizás invitar a su esposa a tomar el té en palacio? Los ojos del emperador parpadearon. 3 días después, la esposa del general fue citada a palacio. Organicé un pequeño banquete, charlando tranquilamente y preguntándole sobre su ciudad natal y las dificultades del servicio fronterizo. Fue directa y cálida, hablando de las dificultades de los soldados, y de vez en cuando, derramando lágrimas. Al despedirnos, dije con indiferencia, señora, dado que el general pasa la mayor parte del tiempo en el gélido norte, ¿aún le molestan sus viejas heridas? He oído que hay piel de zorro blanco de las tierras del norte, excelente para el calor y la salud. Casualmente tengo 2 piezas en la puerta del palacio. Haremos que se las envíen. La esposa del general lloró conmovida. Al día siguiente el propio general condecorado escoltó varias carretas grandes hasta las puertas del palacio. Dentro se encontraban tesoros capturados tras años de batallas, considerados recuerdos de la victoria, junto con un sincero memorial en el que pedía perdón, confesaba haber guardado el botín en secreto y se comprometía a entregarlo al tesoro para expiar su culpa. El emperador contempló la montaña de tesoros y el monumento conmemorativo. Suspiró largo rato, promulgó el edicto, otorgó el título de duque para estabilizar el reino y entregó el certificado de hierro con sello rojo. Se evitó sigilosamente una posible tormenta de sangre. Los días transcurrían tranquilos, ni salados ni insulsos. Permanecí en el cargo de emperatriz, yéndome al trono durante 10 años seguidos, convirtiéndome en la emperatriz que menos se parecía a una emperatriz.
Desde la fundación de la dinastía, y también la más pacífica, bajo mi perezoso gobierno, el harén mantuvo una armonía superficial extrañamente estable. Las consortes se acostumbraron a no tener una emperatriz que las manejara, ni a ninguna interferencia en sus luchas por favores. Reduciendo las intrigas y las maquinaciones, la corte también se acostumbró a que la emperatriz fuera una mascota de la suerte, ahorrándoles innumerables esfuerzos en la política del harén. Una tarde cálida yacía en la mecedora del jardín trasero del Palacio Finhei, con una fina manta encima, en la mesa cercana, jugo de ciruela helada y un plato de hojaldres de loto recién horneados. La vida era tranquila. El pescado salado estaba contento. Un joven eunuco se acercó de puntillas. Su Alteza. ¿HM? La virtuosa consorte envió un mensaje. El mes que viene es el 60º cumpleaños de la emperatriz viuda. Las especificaciones y la lista de regalos. Ni siquiera me inmuté. Agité la mano. Que la consorte virtuosa decida por sí misma. Sigue la tradición. Añade un 30% más. Sí. El eunuco se fue. Poco después, llegó otra doncella del palacio. Su Alteza. La virtuosa consorte distribuye los fondos para los 6 palacios la próxima temporada. Que lo administre según los libros de contabilidad. Si no es suficiente, acude al director de la Casa Imperial. No me molestes. Sí. Los pasos se alejaron. El mundo por fin quedó en silencio. Suspiré de satisfacción, cogí un pastel de loto y le di un mordisco. Hojaldrado. Fragante. Dulce pero no empalagoso. Las habilidades culinarias imperiales se habían vuelto cada vez más refinadas. El atardecer doraba los azulejos. Con una capa de oro, una suave brisa traía un tenue aroma a flores. La mecedora se balanceó ligeramente. Cerré los ojos saboreando este mediodía de ocio robado. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. ¿Quién dijo que un pez salado no puede rendirse y ganar? Mírame. Desde un pequeño y destartalado patio al borde del frío palacio, me había extendido hasta el puesto más honorable que una mujer podía ocupar en el imperio. Aunque esta posición era un poco rígida e incómoda, al menos me proporcionaban comida y bebida. Alguien me atendió y no tuve que trabajar. Sin duda, la cumbre de una vida de pescado salado. Se oyeron pasos acercándose de nuevo. Ligeros. Firmes. Con el familiar aroma a almizcle de dragón, se detuvieron a mi lado. Una sombra me cubrió. No me molesté en abrir los ojos. Su Majestad, ¿se han revisado los memoriales de hoy? Sí. Se oyó una voz baja desde arriba. ¿Se pelearon esos viejos? Sí, se pelearon. Sobre financiación para el canal. Ah. Ganaron. Los dejé discutir bastante y luego recorté el presupuesto un 30%. Si hubieran discutido más, lo habría recortado todo. Ahora están callados. Solté una suave risa. El emperador es sabio. Parecía haberse sentado en el banco de piedra a mi lado. Pasó un momento de silencio. Susin. ¿HM? Siendo emperatriz, ¿te sientes cómoda en este papel? Abrí un ojo. La luz dorada del atardecer lo iluminó, suavizando sus rasgos. Se le formaron finas líneas en las comisuras de los ojos. Cómodo. Asentí con sinceridad. Solo que la corona de Fénix es demasiado pesada. Todo lo demás está bien. Se rió suavemente. A veces me lo pregunto. ¿Qué? ¿Te pusiste en esta situación? ¿Te hiciste sentir agraviado? Me incorporé. Me estiré con deleite. Huesos crujiendo agradablemente. ¿Agraviado? Para nada. Levanté el jugo de ciruela helado. Tomando un sorbo largo y satisfactorio. Frío. Dulce. Refrescante. Entonces, mirándolo, le dediqué una sonrisa sincera y amplia. Su Majestad. ¿HM? Mira. Señalé el brillante atardecer en el cielo. Las peonías florecientes del patio. A los exquisitos pasteles en la mesita.
Y finalmente al suave y lujoso brocado que me cubre. No hace falta madrugar para presentar mis respetos. No hay necesidad de conspirar contra nadie. No hay necesidad de manejar esas cuentas desordenadas ni demandas. Como cuando quiero. Duermo cuando quiero. Recibo dinero y regalos a tiempo. Acolché la mecedora de sándalo morado, especialmente diseñada. Cubierto con 7 cojines. Suspirando de satisfacción. Esta vida está prácticamente hecha para un pescado salado. Yo, es su majestad. Me recuesto tan cómodamente. El emperador me observó un buen rato. La luz dorada del atardecer brilló en sus ojos. Como un calor derretido. Finalmente él también sonrió. Esa sonrisa transmitía alivio y tranquilidad. Y un toque de cálida liberación. Cómodo. Eso es lo que importa. Tomó el último pastel de loto de mi plato. Le dio un mordisco. Y dijo, entonces puedo quedarme tranquilo. La brisa vespertina era suave. Caía el crepúsculo. Los azulejos del palacio Fenji brillaban con los últimos rayos de sol. Como un pez salado que por fin encuentra el charco más acogedor. Dándose vueltas perezosamente. Tomando el sol. Soplando una pequeña burbuja. El tiempo se alargó. La vida se ganó mientras se estaba acostado. Y estuvo bastante bien.